Lunes 24 de julio, bienvenidas y bienvenidos a Noticias 7. Sí, Ecuador está de fiesta, la perla del Pacífico está de fiesta y nosotros por supuesto le contaremos qué actividades están planificadas para el disfrute de todos los ecuatorianos y por supuesto los ciudadanos que viven en esa bellísima ciudad de nuestro país. También le contaremos qué pasa en el país y en el resto del mundo, así que póngase cómodos. Esto es Noticias 7. Atención, el Festival Gastronómico Raíces dentro del Centro de Convenciones estará disponible hasta el 25 de julio. Le contaremos sobre esta y otras actividades celebradas por las fiestas de Fundación de Guayaquil. Los ecuatorianos que se radicaron en el exterior y que regresaron entre 2007 y febrero de 2017 tienen hasta el 4 de agosto para obtener el certificado de migrante retornado. Le explicaremos cómo obtener este documento. Y por los 134 años de cantonización de Mejía, este fin de semana se llevó a cabo el tradicional paseo procesional del Chagra en Machachi. Mientras que en el ámbito internacional revisaremos que 20 personas heridas y 8 cadáveres fueron encontrados dentro de un camión en San Antonio, Texas. Las autoridades investigan el caso como un posible tráfico de inmigrantes. Y por supuesto teníamos que empezar esta semana, esta jornada con imágenes de la bellísima ciudad de Guayaquil. El Malecón 2000, ubicado en la ciudad de la Perla del Pacífico, así conocida, junto al río Guayas, es un proyecto de regeneración urbana del antiguo Malecón Simón Bolívar, de 2.5 kilómetros de extensión, en donde se puede disfrutar de los grandes monumentos de la historia de Guayaquil, como el hemiciclo de la Rotonda, museos, jardines, fuentes, centros comerciales, restaurantes, bares, patios de comida, así como muelles desde donde se puede abordar embarcaciones para realizar paseos diurnos y nocturnos por el río Guayas y miradores, entre otras atracciones. ¡Que viva Guayaquil! Comenzamos. Dos lamentables accidentes se produjeron la tarde de este domingo en la provincia de Chimborazo. En el lapso de 3 horas, 18 personas perdieron la vida en la carretera que conecta Riobamba con Cuenca. Las autoridades elevaron la alerta en el ámbito de la seguridad vial. Un domingo trágico vivió la provincia de Chimborazo. 2 accidentes de tránsito cobraron la vida de 18 personas. El primero se suscitó a las 16 horas en el sector de Secao San José, parroquia de Columbe, Cantón Colta, cuando esta camioneta que transportaba 12 personas que regresaban de un matrimonio en la provincia de Cotopaxi se impactó contra este camión. Nadie sobrevivió. Y después con los equipos rescatamos a las personas, 12 fallecidos, entre mujeres, niños y hombres. El camión transportaba ganado e impactó frontalmente a la camioneta. 4 personas iban en la cabina y 8 en el cajón, entre ellas 5 menores de edad que se suman a la lista fatal. Así, una familia se van, el marido, la mujer y los 3 hijos, y los restos son de Chausante Torillas, así. El hecho enluta a familias de las comunidades de Totorillas, Cochaloma y Chausán. Entonces, como familiares, quisiéramos pedir que nos ayudaran las autoridades. Otra alerta de accidente llegó al ECO 911, esta vez cerca de las 19 horas, en la misma carretera panamericana y a solo 20 kilómetros de distancia del primer incidente. En el sector de Palmira, Cantón Guamote, un camión y un automóvil colisionaron, esta vez cegando la vida de 6 personas más. Aparentemente por explosión de neumático, perdiendo el equilibrio el automóvil. Lamentablemente los accidentes fueron tan fuertes que el mismo momento del accidente pues todas las personas fallecieron. La tragedia obligó a las autoridades a convocar una reunión urgente para analizar la situación y buscar ayuda para las familias damnificadas. El bono de contingencias para las personas que han fallecido, personas que se quedan en un estado de orfandad. En ambos casos, los choferes fugaron de la escena del siniestro. El Consejo Provincial donará los ataúdes para darle sepultura a las víctimas del accidente, mientras que la policía efectuará el peritaje para determinar responsabilidades. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Sobre este lamentable tema se expresó el presidente de la República, Lenín Moreno, a través de su cuenta personal de Twitter. Indicó: 2 accidentes de tránsito en Colta y Guamote enlutan a nuestro país. Toda nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas.
Pregones cívicos y desfiles marcaron la agenda de actividades de quienes visitaron Guayaquil por sus fiestas. Preste mucha atención porque hay lugares que usted aún puede visitar. Buscaban un lugar para instalarse y disfrutar del show que duró más de 2 horas. El desfile náutico denominado El Río Guayas es mi destino contó la historia de los fieros piratas que llegaban al puerto y cómo los guayaquileños defendían su territorio. Me encantan todo lo que hace, es súper lindo. Celebrando las fiestas de Guayaquil, la tradición de todos los años. Otros puntos de la urbe se llenaron de color y alegría gracias a los tradicionales desfiles y pregones cívicos. Fomentar a los chicos todas las prácticas que ellos pueden hacer y es más rendiendo homenaje a nuestra querida ciudad de Guayaquil. Que los jóvenes son el futuro de esa ciudad, pienso que deberían amarla y respetarla tales como los mayores lo hacen. Esta alegría, esta algarabía de nuestros niños y sobre todo este civismo que nunca se debe perder. Y para quienes buscaron degustar de platos típicos, también hubo espacio. Raíces sin duda que ya se ha convertido en un ícono, una tradición, ¿verdad?, gastronómica de Guayaquil. Es una feria, es un festival que abraza a más de 50.000 guayaquileños durante 4 días. Les recomiendo que vengan, la comida está buenísima. Es sabroso aquí, barato. Venga a conocer los diferentes stands de comida que están muy sabrosos. Al Festival Gastronómico Raíces del Centro de Convenciones podrá asistir hasta el 25 de julio. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y por primera vez en 9 años, un presidente de la República asistirá a la sesión solemne convocada por el municipio de Guayaquil a propósito de los 482 años de fundación de esa ciudad. El gran diálogo nacional empieza a dar frutos. Esta es la apreciación del coordinador zonal de la gestión política, Juan Salazar, quien considera que la inminente sesión solemne que engalanará a Guayaquil por sus fiestas de fundación es una muestra clara de ello. Como gobierno nacional tratábamos de trasladar estos espacios a los barrios, a los ciudadanos que nunca han podido tener la oportunidad de presenciar esta sesión solemne. El municipio ha accedido también a facilitar el acceso de varios compañeros que han estado con nosotros, organizaciones sociales. Indica que el escenario político cambió. Nosotros ya supimos manejar la situación en materia de confrontación, en materia de enfrentar a las fuerzas de oposición que le causaron mucho daño al país hace más de 15 o más de 20 años. Llegó el momento de retomar el tema del diálogo, de retomar esas, no podríamos decir alianzas, sino coordinaciones específicas con gobiernos autónomos descentralizados que no son de la línea gobernista. Destaca, por ejemplo, que cada vez más sectores se suman al combate contra problemáticas sociales como el consumo de drogas o el fortalecimiento de la seguridad articulada. Ahora tenemos esta alianza donde vamos a entregarle los lotes con servicios al gobierno nacional para que ellos vendan las casas y las entreguen, de manera gratuita, no venta, sino entrega gratuita a las personas menos favorecidas. Está previsto que en el marco del evento, al que asistirá el presidente Lenín Moreno, se firme un convenio que ratifique la concesión de 100.000 metros cuadrados de terrenos municipales para la construcción de viviendas para la misión Casa para Todos del plan Toda una Vida. Eso nunca debió ser una novedad, debió ser siempre una costumbre normal. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Un futuro de prosperidad en un ambiente digno para vivir es lo que aspiran los habitantes de Monte Sinaí. Gracias a la iniciativa gubernamental se ejecutan procesos técnicos y jurídicos para legalizar los predios. Los guayaquileños, habitantes de al menos 800 hectáreas en el noroeste de la urbe, están próximos a ser dueños de sus lotes. Según la disposición del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el único requisito es su documento de identidad y llenar un formulario. Esto les genera mayor tranquilidad. Me parece excelente porque así yo puedo seguir construyendo mi casa. Pronto será la dueña de su terreno ya. Me imagino que sí. Ya con eso me dijo que ya. Ahorita ya nos estamos organizando mejor, sí, ya está más rápido. Incluso hasta nosotros mismos aquí ordenando a los compañeros para salir más rapidito. Tienen gran expectativa por la llegada del beneficio de ser propietarios del terreno, donde muchos empezaron con unas cuantas cañas hace más de 10 años. Según la información consolidada que maneja la Secretaría de Tierras, son 8.000 estructuras habitadas donde al momento se ejecuta el plan de ordenamiento territorial, aplicando las reformas a la Ley 88 que permite legalizar zonas invadidas. El cambio de las calles, porque realmente era hasta puro lodo prácticamente. Así, acá le puedo decir, está muy lindo y está bien lo que está haciendo el gobierno.
mientras que se enfatiza en el firme accionar de impedir más asentamientos, tanto en zonas de riesgo como en áreas destinadas para la futura obra pública, como polideportivos e incluso proyectos inmobiliarios como el de sociovivienda. Estamos encargados obviamente de prevenir que se sigan expandiendo las invasiones, de cuidar las zonas de riesgo, también las zonas protegidas del Ministerio de Ambiente, tratamos de cuidarlas. Pese a que la titulación de tierras debía ser el primer requisito para acceder a servicios básicos. Para efectos de que ellos consigan ya su resolución de adjudicación, la cual se envía al municipio para que le asignen un código catastral al municipio de Guayaquil y a su vez puedan ser inscritas en el registro de la propiedad del Cantón Guayaquil. El gobierno central priorizó la atención a esta zona alejada del centro de la urbe porteña. Estoy muy tranquilo más que todo con lo que están haciendo con nosotros, sabiendo que nosotros también somos seres humanos y bueno, todo lo que se está llevando todo a su tiempo, ¿no? Estamos esperando primero en Dios y después en lo que es el presidente. La inversión estatal desplegada en este sector suma cerca de 200 millones de dólares. Todo con el propósito de convertir a Monte Sinaí en una ciudad satélite y que el resto de su vida la zona sea de prosperidad y seguridad. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y gran expectativa se genera en el sector El Dorado del Cantón Durán ante el inicio de los trabajos del dragado del río Guayas. El sedimento retirado servirá de relleno hidráulico para la ejecución de obras públicas. Esto a pocos días de que el gobierno nacional haga la entrega a la prefectura del Guayas de 20 millones de dólares. Patricia León habita hace 20 años en El Dorado y comenta que cada invierno ha sido difícil. Saber que se iniciará con los trabajos del dragado y que ni su vivienda ni la de sus vecinos se van a inundar le da mucha tranquilidad. Nos llenó de alegría porque hemos vivido un momento muy difícil aquí en este lugar. Son 172 hectáreas de las fincas Delia y 227 hectáreas del Dorado, que serán beneficiadas del dragado del río Guayas, pues el sedimento retirado servirá para el relleno hidráulico de la zona. Tomando en cuenta que existen asentamientos humanos irregulares, el municipio del Cantón Durán podrá ejecutar la obra pública. Debe ser algo mejor para uno, para todo lo que habitamos aquí. Gracias a este dragado nosotros podamos continuar con nuestro proceso de legalización, entregar escrituras y obviamente luego la infraestructura básica que tanto necesita. El objetivo principal del dragado es disminuir el riesgo de inundaciones en el área urbana y rural, evitando además que se afecte el área productiva con el exceso de agua en los cultivos. Jimmy Jairala, prefecto del Guayas, dio detalles del trabajo que se realizará en los alrededores del islote El Palmar. Eso está consolidado. El margen izquierdo, allí están acumulados más o menos 4,5 millones de metros cúbicos de sedimento. Eso es lo que está poco a poco taponando el paso del agua de esa Y que se forma en el Palmar, que se va a convertir solamente en un paso a la derecha, porque en 5 años más ya no puede circular el agua. El próximo 24 de julio, por parte del Gobierno Nacional, se tiene previsto hacer la entrega de 20 millones de dólares a la Prefectura del Guayas para iniciar con los trabajos del dragado. Estamos ansiosos de que se firme esta garantía soberana y que obviamente ya llegue el dragado para rellenar aquí la parte sur del Cantón Durán. La garantía soberana que entrega el gobierno a través del Banco de Desarrollo permitirá el endeudamiento de la prefectura de 44 millones de dólares con la empresa china Harbour. Se espera en octubre próximo contar con la draga en el país para iniciar con los trabajos de colocación de 13 kilómetros de tubería subterránea. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El presidente de la República, Lenín Moreno, participará a partir de hoy en las fiestas julianas de Guayaquil con una serie de actividades que le detallamos a continuación. Las actividades comienzan el lunes a las 11 de la mañana con una visita a Monte Sinaí para recorrer los predios donde se edificará y adjudicará soluciones habitacionales de interés social. A las 18 horas se trasladará a la explanada de la Perla del Malecón Simón Bolívar para la firma de un crédito enmarcado en la segunda fase del dragado del río Guayas. Al siguiente día, a las 11 de la mañana, encabezará la ceremonia por el 76º aniversario del combate naval de Jambelí y el Día Clásico de la Armada Nacional, actos que se desarrollarán en el Parque de la Armada. El mismo martes a las 17 horas asistirá a la sesión solemne por los 482 años del proceso fundacional de Guayaquil en la Plaza de Integración del Malecón Simón Bolívar.
La fiesta culminará la noche del 25 de julio con los guayaquileños en el concierto popular en honor a la ciudad, que se efectuará en Sauces 8. Y con el objetivo de dinamizar el comercio y el turismo en la zona, se levantará el primer muelle del Malecón 2000 de Guayaquil. El municipio de la ciudad y los astilleros navales ecuatorianos Astinave firmaron un convenio para la construcción de la fase 1 de la obra, que sería entregada en un año. La firma del convenio para la construcción de un primer muelle que servirá para atracar unidades como nuestro buque Escuela Guayas, unidades de la escuadra, guardacostas y buques de turismo que tengan la dicha de visitar nuestra querida ciudad. Estos muelles van a devolverle la vida al río. Y repito, no son los únicos. Ya inauguramos uno frente a Puerto Santana. Estamos empezando a construir, será cuestión de días. Y nos falta solo una pequeña autorización de la Armada, que estoy seguro vamos a obtener, para construir la rampa hacia el sur, para poder darle a los ciudadanos e inclusive a la Armada las facilidades de llegar con sus botes y sus veleros de determinada envergadura, por cierto, directamente al río. Este fin de semana, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, visitó Guayaquil para realizar varias actividades en el marco de las fiestas julianas. El segundo mandatario se refirió a las supuestas conversaciones entre Ricardo R. y directivos de Odebrecht e indicó que quien tome su nombre deberá responder ante la justicia. En medio de la ovación de los simpatizantes que lo esperaban, el vicepresidente Jorge Glass llegó a la cooperativa Pancho Jacome, ubicada en el norte de la ciudad, para ser parte de un desayuno popular. La mañana estuvo marcada de la gastronomía de la costa, pues más tarde llegó al Malecón de Guayaquil, donde se desarrolló el primer festival gastronómico y cultural afro-guayaquileño. Aquí en este lugar donde existe un asentamiento mayoritario de afroecuatorianos, en Guayaquil. Vamos a tener el baile afro, también vamos a tener esa otra música, la salsa, con nuestro yo de arroyo ecuatoriano y nuestras artesanías, nuestra vestimenta, todos para los guayaquileños. Los platos típicos, la danza y las tradiciones de los hermanos afrodescendientes engalanaron la fiesta. Que venga a disfrutar de nuestra cultura, de la marimba, del encocado, de la cocada. Tenemos encocado de concha, de cangrejo, de chuleta, tapado arrecho. Por otro lado, representantes de Creo insisten en llamar a juicio político al vicepresidente luego de la aparición de supuestos mensajes entre Ricardo R. y representantes de Odebrecht, donde se mencionan las iniciales JG. Con esto tenemos que redoblar el esfuerzo de fiscalización y analizar incluso si esto sirve como prueba adicional para un nuevo proceso de juicio político. Durante el recorrido se le consultó sobre el tema y respondió. Si alguien se ha tomado mi nombre, si alguien ha actuado en nombre mío, tiene que intervenir la justicia, tendrá que responder ante la justicia, sea quien sea. Este material, que llegó desde Brasil como parte de la cooperación con Ecuador, es investigado por la Fiscalía. Jocelyn Temera, Ecuador TV. 6 de la mañana, 50 minutos. Atención a lo siguiente: los ecuatorianos que residieron al menos 2 años en el exterior tienen hasta el 4 de agosto para obtener su certificado de migrante retornado, documento que viabiliza varios beneficios de inclusión económica y social. Alex Flores fue uno de los compatriotas que salió del país en 1999, afectado por la crisis financiera. Tras residir en España 15 años, regresó al país en 2014. Dice que Ecuador es un ejemplo para el mundo al tener una ley que resguarde por los derechos del migrante. Nos da un marco jurídico en el cual nosotros podemos estar inmersos y avanzar con propuestas de demás que antes no existía. La Ley Orgánica de Movilidad Humana plantea que los ecuatorianos que se radicaron en el exterior y que regresaron entre 2007 y febrero de 2017 tienen hasta el 4 de agosto para obtener el certificado de migrante retornado, un documento habilitante para acceder a programas y servicios para su reinserción económica y social. Tienen que llevar su cédula de identidad y el movimiento migratorio, que lo sacan en el Ministerio del Interior. Este documento permitirá la homologación de estudios en el exterior, el acceso al sistema financiero, a una pensión jubilar, a programas de emprendimiento, entre otros beneficios. Eso es fundamental para nosotros para construir políticas públicas adecuadas. Alex cuenta que acudió personalmente a una de las coordinaciones zonales del Ministerio de Relaciones
Relaciones Exteriores a efectuar el trámite. Dice que fue inmediato. Ese certificado va a permitir presentarlo en las entidades públicas como un requisito previo para acceder a todos los beneficios que da la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Certificado que también se lo puede solicitar a través de la página web de Cancillería y posteriormente acercarse a regularizar con los documentos. Si ingresó a Ecuador pasado el 6 de febrero de este año, tendrá hasta 24 meses para obtenerlo. Olga Velasco, Ecuador TV. Y le contamos también que el denominado Paseo del Chagra concentró a cientos de turistas en el Cantón Mejía, en la provincia de Pichincha. En este año participaron más de 2.000 jinetes de diversas partes del país. Por los 134 años de cantonización de Mejía, este fin de semana se efectuó el tradicional paseo procesional del Chagra en Machachi. Más de 2.000 personas fueron parte de las delegaciones de varias provincias del país que desfilaron en este evento, mismo que inició en el Estadio El Chan y finalizó con una fiesta popular en la Plaza de Toros. Esta es la identidad de la serranía ecuatoriana, que hay que seguirla conservando, que hay que seguirla cultivando. Los denominados chagras, hombres de campo vestidos con ponchos de lana, zamarras y sombreros, lideraban las comparsas, siempre acompañados de sus legendarias chagras guarmis, mujeres con multicolores chales. Pues esta ha sido, es y será la tierra de los chagras. Aquí vamos a festejar todos los años y vamos a sacar adelante nuestra cultura chacarera. Este evento llamó la atención de cientos de visitantes nacionales y extranjeros. Muy bien, primera vez y excelente. Según las autoridades, esta gran fiesta en 2016 convocó a más de 60.000 personas y dinamizó la economía del lugar con ingresos aproximados a $1 millón. Olga Velasco, Ecuador TV. Es momento de revisar lo más importante del acontecer internacional. Preste mucha atención. Le contamos a esta hora que gracias a una llamada telefónica, la policía de San Antonio, en Texas, Estados Unidos, encontró un camión estacionado cerca de un centro comercial. Dentro del vehículo se encontró al menos 8 personas muertas y 20 heridas en estado crítico. Las autoridades sospechan que el hecho está relacionado con el crimen del tráfico de personas y al momento investigan lo ocurrido, incluyendo los videos de seguridad en los que se puede ver a varios vehículos alejándose del lugar, luego de recoger a otras personas que también habrían estado en el camión. Y tras los recientes hechos de violencia ocurridos en Jerusalén, el Papa Francisco hizo un llamado a la reconciliación y la paz. El sumo pontífice aprovechó el Ángelus dominical para expresar su preocupación por las recientes muertes de 6 personas, 3 israelíes y 3 palestinos ocurridas en la llamada Tierra Santa. Es momento de revisar lo que circula a través de nuestras plataformas electrónicas. Son la información que usted debe conocer antes de salir de su lugar de trabajo y estudio. Vamos a ingresar en la Agencia Pública de Noticias Andes. Gobierno ecuatoriano le apuesta al plan de alto rendimiento y el proyecto Ejercítate Ecuador. Tras una década, Guayaquil presenta un rostro de ciudad más inclusiva. Ministerio de Transporte diseña plan de modelos de gestión para el mantenimiento vial en Ecuador. Ecuador inicia los entrenamientos de cara amistoso con Trinidad y Tobago sin 2 jugadores de liga. Y una más, Gobierno de Ecuador pisa el acelerador para cristalizar promesas de campaña. Información que usted puede ampliar en esta plataforma electrónica. Nos vamos hasta el decano de la prensa nacional, diario El Telégrafo. ¿Qué nos informa? Vamos a hacer clic en algunas noticias para que usted conozca un poco más de lo que pasa en nuestro país. TAME registró pérdidas de $50 millones hace 2 años. Recuerde que en este portal usted tiene información de carácter económico, social, justicia y, por supuesto, cultura y educación. Juristas aportan ideas al concurso para Contralor. Ahí están los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social encargado de realizar este trámite. Y una más. Hacemos clic. Y ahí se despliega. 16 personas murieron en 2 accidentes. 18 personas murieron en 2 accidentes en Chimborazo. Lamentable hecho en el que usted, amiga y amigo televidente, también tiene responsabilidad porque forma parte y es actor fundamental de la seguridad vial, así que hacer conciencia. Y también vamos a ingresar a www.mediospublicos.es. Noticias que tienen que ver con el deporte, por supuesto, el campeonato nacional, que se pone interesante ya en esta segunda fase. Liga Deportiva Universitaria, por fin, un triunfo el día viernes.
También más información y por supuesto los programas de opinión y los programas familiares que usted se lo perdió, puede verlos a través de esta plataforma en cualquier punto del planeta, las 24 horas al día. Todos invitados a participar. Hoy al mediodía estaremos, por cierto, hablando sobre la hepatitis, así que no se lo pierda, nuestra cita es a las 12 en punto. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar, Carlos Rabascal construirá pensamiento crítico con sus invitados, así que le invitamos y le concentramos también aquí para que esté pendiente de la señal de Ecuador TV, aquí su televisión pública. Malestar general, ojos amarillos y hasta dolor fuerte en el estómago. Podría ser, Vanessa, hepatitis. Así es, Arturo, esta enfermedad que afecta a nuestro hígado. Estaremos hablando de este tema con expertos que nos despejarán todas nuestras inquietudes. Le esperamos, como siempre, aquí, al mediodía. A las 12 en punto por Ecuador TV. Cuando nos sentimos seguros, podemos proteger desde lo más grande hasta lo más importante. Desde un avión hasta los sueños de tus hijos. Cuando nos sentimos seguros, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos, como ser la aseguradora número 1 del país. Seguro Sucre, más seguros que nunca. Algo nuestro se quema. El Código Penal en el artículo 246 establece que las personas que provoquen o instiguen directa o indirectamente incendios en bosques nativos, páramos o plantados serán sancionados con pena privativa de su libertad de 1 a 3 años. Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas ocasionadas por los agricultores o comunidades dentro de su territorio, pero si estas causan incendios forestales serán sancionadas como delito culposo y también tendrán una sanción privativa de su libertad de 3 a 6 meses. Pero si como consecuencia de este delito fallece una o más personas, se sancionará con pena privativa de su libertad de 13 a 16 años. Algo nuestro se quema. Infórmate y prepárate. La Secretaría de Gestión de Riesgos trabaja por un Ecuador sin fuego. Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y mil felicitaciones, un abrazo enorme a la ciudad de Guayaquil en sus 482 años de fundación. Teníamos previsto, de acuerdo a la pauta, una entrevista con el historiador Ángel Emilio Hidalgo para hablar sobre Guayaquil. Me dicen que todavía no está listo, así que comienzo por la ciudad de Quito, pero como guayaquileño y como ecuatoriano, me congratulo de estos 482 años de una ciudad pujante, de una ciudad que ha sabido
crecer a lo largo de tanto tiempo y forjar su carácter a pesar de tantas circunstancias adversas, desde la época de los incendios, de la época de los piratas y también de esa lucha constante por a veces tener ciertas políticas de exclusión en la propia ciudad de Guayaquil. Recordemos también que Guayaquil fue receptor de una migración en el Ecuador tremendamente importante, producto también de la falta de oportunidades en las locaciones y en los territorios y en las ciudades de los orígenes de estas personas. Sin embargo, Guayaquil lo supo acoger. Y también me congratulo que por fin se esté dando solución a los problemas en Monte Sinaí. Ya era hora que a través de simplemente algo de sentido común, de sentarse a conversar y no de echarse la culpa mutuamente, se encuentre una solución definitiva y espero también que sea estructural. Guayaquil de mis amores, felicidades. Comienzo con una entrevista aquí en la ciudad de Quito. Les dije, vamos a esperar que estemos listos en la ciudad de Guayaquil para entrevistar al historiador Ángel Emilio Hidalgo. Pero mientras tanto, vamos a estar con Marco Navas, catedrático y politólogo, que ya se encuentra en los estudios de la ciudad de Quito. Marco, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Carlos, muchísimas gracias. Muy optimista y un gran abrazo. Me uno al abrazo a Guayaquil. Ah, qué bueno. Usted, como siempre, muy concreto. Se unió al abrazo a Guayaquil. Vamos a lo siguiente. Sí. ¿Existe el efecto Valium en la política? El presidente de la República, a través de estos movimientos tácticos, que también yo creo que van más allá de lo táctico, ha sabido un poco generar ciertos espacios de diálogo que están generando y construyendo también oportunidades de consensos en lo mínimo. Yo creo que, bueno, el Valium me suena más a como adormecer a la gente. Yo creo que el diálogo más activa. Una cosa interesante del diálogo ha sido que ha logrado en una primera parte, primer nivel, como ayudar a que muchos sectores y actores se desahoguen de lo que tenían represado, ¿no? De ciertas visiones del país, de cierta imposibilidad en algún momento crítico de decir cosas. Y el diálogo siempre es construcción, entonces más bien me parece que es una etapa muy interesante la que se abre, una etapa muy activa y una cuestión muy importante es poder sostener este diálogo. Porque como hablábamos algún momento, ¿no? El diálogo pasa de una etapa donde las personas se desahogan a una etapa en la que hay que proponer y una etapa donde hay que sistematizar esas propuestas y entonces ver qué es viable, porque el diálogo no significa tampoco aceptar todo, ni necesariamente negociar, pero sí primero oír y luego considerar algunas de las cosas que se dicen para forjar una agenda común. Pero esa agenda común todavía está en los espacios y en las oportunidades de determinarla y llegar a acuerdos, porque justo hoy se cumplen 60 días. Y habíamos hablado en el camerino que ya es momento de ir viendo ciertos resultados en términos del diálogo, es decir, concreciones. Y también de decisiones públicas, es decir, por ejemplo, la política económica va a pasar por un diálogo, pero sobre todo va a pasar por una estrategia, digamos, de decisiones públicas, planificación, ¿no? Entonces, esa planificación tomará como insumos los diálogos, pero básicamente son decisiones de quienes están gobernando. Entonces, creo que hay una expectativa muy grande, aparte de esta, como tú decías, táctica que ha permitido ganar credibilidad. De hecho, los resultados de los sondeos lo dicen, el presidente Moreno tiene más del 80%, digamos, de aceptación en el país. Entonces, está revirtiendo de alguna manera algunas de las tendencias de duda, por decirlo así, que se podían estructurar, digamos, frente a su gobierno, pero es momento también de ir pensando en qué le propone, por ejemplo, al sector productivo. Claro, porque este 80 y pico por ciento, un poquito más, creo que está en el 82%. Sí, más del 80%. Es muy a corto plazo, todavía no se puede decir que es una aceptación sostenible en el tiempo. Todo va a depender de varias cosas. Uno es económico, considerando sector productivo y generación de empleo. Y el otro tema va a tener que ver con las medidas que vaya a anunciar, me imagino yo, en los próximos días o en el próximo mes. Efectivamente son cuestiones, digamos, la medición de la popularidad o la aceptación son cuestiones que se van, digamos, cambiando, ¿no?
según determinadas medidas o determinadas actuaciones. Pero yo creo que es interesante, es un gran resultado, es un buen punto de partida. Es decir, en Quito, por ejemplo, donde perdió el presidente Moreno, en Quito tiene una aceptación altísima, en Guayaquil igual. Entonces eso te da cuenta de que tiene un capital político que está forjando, obviamente tiene que sostenerlo con otro tipo de medidas. Entonces se esperan medidas sociales. ¿Cómo se va, en este sentido de las medidas sociales, desarrollar esta gran propuesta que es toda una vida? ¿Cómo se va a desarrollar el plan de vivienda? ¿Cómo va a articular la planificación y la propuesta económica con las medidas sociales? Yo creo que ha sido en medio de esta coyuntura de todavía cierta incertidumbre, y yo digo cierta porque ya hay algunas, digamos, informaciones de lo que puede ser una política económica, pero no totalmente una concepción, no se nos hace conocer aún una concepción total de ciertos detalles, de ciertos aspectos específicos, ¿no? Bueno, pero hay una cosa interesante, el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí lo dejo. Entonces, el Plan Nacional ya da unas pistas fuertes de por dónde se va a ir. Ya vamos a hablar del Plan Nacional de Desarrollo para determinar esas pistas que tú mencionas, pero uno de los primeros mensajes que se verá ya en términos concretos será el presupuesto general del Estado. Es decir, el presupuesto general del Estado lo tiene que presentar máximo hasta la próxima semana. Y ahí despejará algunas dudas, porque casualmente en el programa Toda una Vida, uno de los principales signos de interrogación tiene que ver con las fuentes de financiamiento, como también en el sector agropecuario, con el tema de la minga agropecuaria y otros temas más. Y la gran duda, ¿qué capacidad de maniobra tendrá el Estado ecuatoriano a través del gobierno central para recurrir a fuentes de financiamiento para poner en ejecución todos estos programas? ¿O se va a cumplir aquello que ya dijo, el principal motor de la economía será el sector privado? Y entonces la siguiente pregunta es, ¿en qué condiciones será? Unas condiciones donde justamente el tema de la confianza es clave. Es decir, precisamente esta estrategia o tácticas desplegadas por el presidente para ganar aceptación también tienen que ver con la creación de un clima de confianza en donde se puede estar, digamos, desarrollando una serie de diálogos con ciertos consensos con los sectores productivos. Y eso va a permitir, de alguna manera, esta transición económica o esta, digamos, la aplicación de estas medidas económicas en una mejor, yo diría, condición que si estuviéramos en un clima de confrontación. También a nivel internacional esto yo creo que se percibe bien. Es decir, un Ecuador en paz, un país donde se está demostrando que tenemos capacidad de dialogar, es una buena atmósfera para, digamos que, negociar económicamente en el mercado internacional, por ejemplo, financiero, ¿no? No, definitivamente eso tendrá que ver, pero también dependerá del apalancamiento financiero en términos de su capacidad de pago. Es decir, recordemos que el precio del petróleo todavía sigue siendo una variable complicada para el Ecuador. Y el tema tributario también genera una incógnita en el sentido de qué tipo de ajustes o reformas se van a dar, considerando más aún la propia declaración del presidente de la República en que dice no tomaremos medidas que afecten al pueblo ecuatoriano. Es decir, si bien es una retórica en términos de verbalización, es qué tanto va en cuanto a no afectar los intereses del pueblo ecuatoriano. Es un tema complicado porque por un lado, digamos, supone la cierta merma del gasto y la inversión pública. Por otro lado, siendo la parte social la más importante para el gobierno actual, no puede esta merma afectar ciertos proyectos estratégicos. Entonces, efectivamente, ahí necesita hacer una cirugía muy fina en lo que es el sistema tributario, por ejemplo, ¿no? Y también una discusión de acerca de cómo conseguir financiamiento. Y esa discusión yo creo que está en el plano internacional, porque no hay muchas posibilidades. Y la habilidad en cuanto a reestructuración, y la habilidad de llegar a un consenso con el sector productivo, porque el sector productivo es muy claro en dos rubros: eliminación de salida de divisas, de salida de capitales, y eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Pero bueno, pasemos a otro tema. Tú hablabas del plan de desarrollo, que tú dices, ya por ahí podemos detectar unos 4 o 5 mensajes. Sí, por ejemplo, la economía del conocimiento, digamos, y la apuesta por seguir transformando la matriz productiva, pero con otros sentidos sociales. Me parece interesante, ¿no?, en el plan de desarrollo.
también la articulación así de un concepto más integral en lo que se diría, ¿no?, trasladándolo a la propuesta Toda una Vida, de cómo el Estado puede llegar a ofrecer unas condiciones de bienestar a las personas efectivamente durante todo su ciclo de vida. Entonces, un plan de desarrollo que, siendo práctico en una parte, también es sensible, muy sensible con, digamos, asegurar condiciones básicas de bienestar para las personas. Bueno, ahí tienes dos, la economía del conocimiento y tienes el tema de lo social. Sí, por citar dos temas, ¿no?, del plan, porque se podrían decir algunas otras cosas. Ahora, es un plan que de pronto es más sintetizado que el plan de desarrollo entre los últimos 10 años, pero que va a necesitar mucho más recursos. Un plan de desarrollo hace muchos años, bueno, si uno lo leía, parecía que estaba leyendo un documento académico. Este plan de desarrollo yo creo que es mucho más pragmático en ese sentido, de ir al grano en determinados temas. Es más un plan que un documento académico, y así tenía que ser. Ahora, ya dentro del ambiente político, es decir, recordemos que hay elecciones en el 2019. Sí, así es. Y esas elecciones en el 2019 parecería que falta mucho, pero realmente el tiempo pasa volando. ¿Esto podría incidir en el ambiente de los diálogos y en el ambiente de los consensos? Necesariamente incidirá, porque los actores se tienen que reagrupar y se tienen que reposicionar. Yo creo que con este tipo de diálogo, con el estilo de diálogo, el presidente Moreno un poco ha pateado el tablero. Porque hemos pasado de un escenario de confrontación donde se capitalizaba en base a la confrontación a un escenario de diálogo. Y ahí tanto oposición como ciertos sectores de Alianza País están descolocados, totalmente descolocados. Muchos políticos de oposición le siguen jugando a la confrontación, y yo no sé hasta dónde ese tipo de, digamos, de estrategia les va a funcionar. Ahora hay que ver también los gobiernos locales, cómo será la relación del Ejecutivo con los gobiernos locales, para ciertos alcaldes que pretenden reelegirse, por ejemplo. Que entonces, no me sorprendería que sea una gran mayoría. Así es, una buena parte yo creo que sí. Entonces yo creo que ahí se está apostando un poco por una estrategia parecida, ¿no?, a la del gobierno nacional, esta de repetir digamos que reeditar a su manera cada autoridad local, pero un diálogo también, un contacto con la comunidad. Pero también hay que ver, digamos, por los estilos de cada una de esas autoridades, a quién le funcionará tal estilo y a quién no. Ahora, pero también tiene confundido al propio movimiento oficial, es decir, da la impresión que Lenín Moreno entendió y su equipo asesor entendió de que esto tenía que ir más allá a su movimiento político para ganar espacios de legitimidad y tranquilidad para poder gobernar, por lo menos este primer semestre de ejecución que tiene a su cargo. El más allá se ve en los resultados de las encuestas. Digamos, las encuestas siempre son evidencias nada más. Pero si hablamos de una aceptación sobre el 80%, ahí está clarito a dónde el target, digamos, el grupo, a dónde quería llegar esta táctica, esta estrategia de Lenín Moreno, de diálogo, ¿no? Y dentro de este diálogo, ¿cómo ves la posición del bloque oficial y de la Asamblea Nacional Legislativa? Bueno, yo siempre he dicho que la democracia se debe caracterizar por, digamos que, dialogar y disentir muchas veces. Es decir, dentro de un marco de acuerdo, pero yo tengo este matiz o este actor tiene este matiz. Yo creo que es saludable confrontarlo. Yo creo que dentro de Alianza País, alguien me lo dijo además, digamos, mucho más cercano a este movimiento, que esto existía antes, pero no se mostraba. Ahora habría que pensar si era mejor que no se muestre o mejor que, como toda, digamos, actor, toda organización política del mundo en general, del mundo democrático, ¿no? Digamos, tiene estas variantes al interior. Lo importante quizá es asegurar también unas condiciones para procesar esas diferencias al interior de Alianza País. O sea, mantener el diálogo tanto adentro como afuera. Bueno, ya se incrementó la presencia en el buró político del propio Alianza País, pero se incrementa con mucho más presencia de personas más allegadas a Lenín Moreno, con lo cual daría la impresión entonces que puede existir un remesón al interior de la organización política. Probablemente se van dando acentos o se van definiendo tendencias, pero eso es natural si estamos pensando en que la propuesta que ganó y la persona que ganó la presidencia de la República es Lenín Moreno. Entonces hay que ver y hay que darle una oportunidad a esa forma, tanto ese estilo político como a esa propuesta política.
Entonces no me parece, digamos, no me parece nada del otro mundo que sea así. Es decir, que parte del gobierno, digamos, del buró político sea compuesto o esté compuesto por personas más allegadas a esa tendencia. Pero en términos de propuesta, casualmente Alianza País, o por lo menos su directiva, dice: velaremos porque se cumplan las propuestas de campaña, como haciendo una diferenciación. Una cosa es lo que se propuso y otra cosa es lo que se está caminando. Está muy bien, ambas son expresiones democráticas y no creo que se contrapongan. Porque alguna vez lo dije, el referente es el plan de gobierno. Ahora, el plan de gobierno, claro, que da grandes líneas, y esas grandes líneas, o en la interpretación de tales grandes líneas, en ese margen pueden haber variantes. Ahora, hay otro tema, la famosa evaluación fiscal anunciada, la posibilidad de evaluación, la posibilidad, todavía no está aprobado. Parte del plan económico. Correcto, sí. que lo anunció Carlos de la Torre, pero como pensando en voz alta. A mí me preocuparía el tema, ¿en qué sentido? En el sentido es, tengo que reactivar al sector exportador, hasta ahí vamos bien, necesitamos más divisas, etcétera, etcétera. Por otro lado, vamos a pensar en encarecer un poco las importaciones para evitar la salida de divisas, también por ahí uno lo puede comprender y entender. Pero aquí viene el otro lado. El otro lado es, bajemos los aportes al 50%, me refiero a los aportes del Seguro Social para incentivar al sector productivo, y ese otro 50% lo asume el Estado ecuatoriano. Y ahí va a haber otro signo de interrogación en cuanto a los afiliados, porque también viene la otra declaración de Carlos de la Torre. Dice, bueno, es que la deuda interna es como cuando uno le debe a la esposa, y eso se puede conversar, claro, porque no es tan realizable, no es tan exigible. Entonces, en algo tan sensible como la seguridad social, ¿no entraría en un conflicto sobre todo en los afiliados y adicionalmente en los jubilados? A mí me preocupa a qué plazo se puede apalancar tal deuda, ¿no? En general, y esto es histórico, es decir, muchos gobiernos ecuatorianos durante muchas décadas le han tomado al Seguro Social ciertos recursos de alguna manera, y después ha quedado ahí, por lo menos se ha reconocido la deuda de este momento. Entonces tenemos digamos, una referencia sobre eso, pero sí habría que repensar un poco la propuesta. Quizá haya sido, y yo puedo pensar esto, un globo de ensayo para pensar, digamos, para provocar un debate en el país, y se estén pensando en otras medidas que sean medidas que logren estimular el sector productivo. Marco, vamos a ver, en lo personal, ojo con el tema del Seguro Social, ojo con el tema del Seguro Social. Sí, yo también no soy muy optimista de ir por ahí con el plan económico. Así es. Deberíamos pensar alternativas. Marco Nava, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, igual, y un gran saludo a Guayaquil nuevamente. Así es. Bueno, yo continúo con ustedes, amigos televidentes, hacemos una breve pausa y regresamos con Rodrigo Gómez de la Torre, que ya está en los estudios de la ciudad de Quito, para hablar qué tanto avanza, camina el tema de la gran minga agropecuaria, que fue un tema de campaña también y que evidentemente es trascendental para la generación de empleo y de recursos para el país. Venimos de inmediato. Las redes sociales nos pueden unir, pero tu ortografía... Baños es una ciudad llena de historia y bellos paisajes que encantan a propios y extraños. Con su espectacular vista del volcán Tungurahua, su gastronomía y su gente, Baños es una mezcla de aventura y tradición. Baños me gusta por su turismo, su emprendimiento, su gente y su amabilidad. Ecuador Multicolor. Hoy, 14:30. Rodrigo Gómez La Torre, presidente de la Cámara de Agricultura, se encuentra con nosotros para conversar sobre los avances de la gran minga agropecuaria, que fue una propuesta de campaña y que forma parte de los diálogos nacionales. Rodrigo Gómez La Torre, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo avanza la gran minga agropecuaria? Porque hubo movimientos al interior del ministerio que
puede, primero que no se entiende el porqué, y dos, que puede pensarse que eso va a dilatar, va a generar una dilatación, una postergación de la gran minga agropecuaria. ¿Cuál es la evaluación? Más aún que tú formas parte de los diálogos. Carlos, buenos días a todos los televidentes. A ver, ¿cuál es el primer tema? A raíz de la campaña que se habló mucho de la gran minga agropecuaria, se mantuvieron ya algunas reuniones con quienes vislumbraban ser el equipo de trabajo del actual presidente Moreno. Y se planteó una estrategia no solamente de minga agropecuaria, sino de un Ecuador agroalimentario. Buscar estas potencialidades del país como un gran exportador no solamente de alimentos, sino de alimentos diferenciados al mundo. Esto lo trabajamos y a raíz de la posesión del presidente el 24 de mayo, se continuó los trabajos ya con Ministerio de Agricultura y con el aquel entonces viceministro Javier Villasís. Planteamos la mesa agroalimentaria donde incluíamos a los sectores no de solamente desde una visión vertical, agricultura por aquí, industrias, comercio, salud, sino una visión transversal, que los productores trabajan para producir insumos o alimentos para que sean procesados por una industria, para luego poder ser, bien sea consumidos todo localmente, un encadenamiento. Encadenamientos reales y productivos. Entonces, a la salida del viceministro, que fue un tema de golpe, pues lo que hemos hecho es continuar, plantearle inclusive a la ministra el tema de tenemos una estructura, tenemos una logística montada ya como Cámara de Agricultura, como centros agrícolas y como asociaciones de la producción. Pensemos a ver cómo estructuramos y articulamos esta situación que ya existe para potenciar la minga en beneficio de todos. A ver, pero ¿qué tan efectivos son los avances? Porque me da la impresión que hacia el interior del propio ministerio hay líos de carácter político y líos de cuotas políticas. A ver, nosotros hemos tomado la decisión de que ante los, como tú lo bien los llamas, líos políticos o líos de cuotas políticas, ese es un tema de otros. A ver, cuando me estás diciendo que bien los llamo yo, ¿significaría que estarías avalando mi sospecha? No estoy avalando ninguna sospecha, pero sí se ve que hay algo que no cuadra. Al momento sí hemos conversado con el subsecretario de Ganadería, hemos conversado con el subsecretario de Agricultura, les hemos planteado, en materia de ganadería hay un tema prioritario hoy por hoy. Lamentablemente, y perdón la palabra lamentablemente, pero el Ecuador sacó un certificado de libre de aftosa con vacunación en mes de mayo del 2015. Correcto. Con un compromiso de vacunación cada 6 meses. ¿Y qué pasa? A raíz de mayo del 2015, el certificado decía libre de aftosa con vacunación. Se dejó de vacunar cada 6 meses y comenzamos a vacunar cada 8, cada 9, cada 10, cada que caía. ¿Esos riesgos significa que podrían revertirse lo logrado? Entonces, lo que estamos presionando hoy, y lo hemos planteado al subsecretario Jurado, es, ok, tenemos que entrar a una fase de vacunación, se acaba de dar un problema en Colombia, ataquemos esto, pero no desconozcamos los otros avances que tenemos que seguir teniendo. Por el lado de Agricultura, hemos hablado con el subsecretario y hemos visto qué más se puede hacer. Tenemos con el subsecretario Egas, hemos planteado algunas ideas en el tema de la papa, en el tema del frijol, en cómo ir potenciando productos diferenciados. Ahorita tenemos una papa con precio a la baja, un banano con precio a la baja. Más bien ir viendo cómo potenciar las ventajas competitivas del Ecuador. Y esto lo hemos conversado desde hace muchos años. El Ecuador tiene ventajas competitivas. Es evidente frente a los mercados globales, incluso para ser un gran proveedor en el sector agroalimentario que tú mencionas. Pero aquí tenemos algunos temas, es decir, tenemos agua, somos ricos en el recurso hídrico, pero tenemos, y aparentemente existe un gran debate en términos de la eficiencia y eficacia de cuál sería el modelo de riego que deberíamos utilizar. Por ejemplo, aquí todavía seguimos hablando de agua. Tenemos agua, es cierto. Tenemos agua que también está llegando a ríos contaminada. Hay que ver cómo la descontaminación en origen. No es cuestión de descontaminar el río Machángara ya salir a la salida de Quito, sino ver cómo dar mecanismos de incentivos para trabajar. Los costos y las inversiones son altas. Lo mismo pasa en el tema del agro.
En el tema agua vimos un incremento, un acuerdo ministerial firmado el 23 de mayo, en el cual se incrementaban las tarifas de uso de agua cruda en más o menos un 2.500%. Hemos conversado con el secretario del Agua, Cholango, se ha retirado este acuerdo y se modificó. Ahora hay que ver, como el acuerdo mismo lo dice, que va a ser progresivo, cómo va a ser esta progresividad y hasta dónde vamos a llevar. Cuando tenemos que trabajar en modelos de incentivo. No podemos seguir pensando en lo que estábamos pensando en el gobierno pasado, que es a través de sanciones, golpes y garrote. Tenemos que pensar en que hay que ir a un país de desarrollo y probablemente los incentivos siempre han sido mejores que los garrotes. Ahora, ¿pero qué tipo de riego tenés? El sistema de riego en el Ecuador es bastante destecnificado, no sé si la palabra existe. Todavía seguimos mucho utilizando el riego por inundación. A ver, vamos a lo siguiente. Si el problema no es el agua, el tema no pasa por el agua, sino cómo utilizamos el agua para regar. Ese es el tema. Y tú me estás diciendo, no es altamente tecnificado. Hemos planteado precisamente al secretario Cholango, en reunión y mediante oficio, trabajemos en sistemas de capacitación del mejor uso del agua, del cuidado del agua, porque ese es un recurso no renovable, es un recurso que el Ecuador en este instante lo tiene, pero que se puede ir perdiendo en el tiempo. Aprovechemos estas ventajas. Enseñemos qué significa la huella hídrica, no a través de sanciones. Huella hídrica es cuánta agua voy a requerir para un cultivo o para una producción. Dentro de esta minga agropecuaria o la gran minga agropecuaria en el tema Ecuador agroalimentario, hablamos de seguridad, soberanía, pero en un horizonte de tiempo, yo no sé si tú vas a coincidir conmigo, pero de acuerdo a los estudios a nivel mundial, en un horizonte de tipo 50 o 70 años va a haber escasez de alimentos. ¿Hasta ahí vas coincidiendo conmigo? A ver, el Ecuador tiene, como la gran mayoría de los países... Estoy hablando del mundo, ¿no? Sí. No, pero la gran mayoría de los países en desarrollo, el desperdicio de alimentos bordea más o menos del 30% previo consumo. En países desarrollados la tendencia es a la inversa, se desperdicia más de los alimentos ya procesados. Ahí hay que trabajar, eso es educación, manejo de agua, incremento de producción y de productividad. Cuando hablamos de incremento de producción y de productividad, no podemos estar pensando en lo que acabamos de ver en noticias las semanas pasadas, que hablamos de sobreproducción, por ejemplo, de la papa. Se habla de sobreproducción de papa. ¿Acaso no es eso lo que estamos buscando? ¿Qué pasa? No es sobreproducción, hay un problema de mercados. Tenemos que ver cómo darle mayor valor a la papa y cómo, de ser el caso, exportar. Ya, pero a mayor oferta el precio interno comienza a disminuir, con lo cual afectas al productor, y si no eliminas la cadena intermediaria, le recargas la vulnerabilidad. Entonces tenemos que trabajar en demanda. En el caso de leche, como Cámara de Agricultura, Gobierno de la provincia de Pichincha y Centro de la Industria Láctea, hemos iniciado una campaña de consumo de lácteos. Colombia acaba de lanzar una campaña para promover el consumo de la papa. Hay que hacer campañas de consumo responsable. ¿El consumo per cápita es mínimo todavía en el Ecuador en los distintos ítems? Curiosamente, el Ecuador en el único producto que no es mínimo es en el arroz. De acuerdo al estudio del Ministerio de Salud Pública en el EMSANUT, que lo hace en el 2012-2013 y se termina de procesar para el 2014, el Ecuador, la principal fuente de proteína es el arroz, no por la cantidad de proteína que tiene el arroz, sino por la cantidad de arroz que se consume. Yo te preguntaba que en un horizonte de tiempo va a haber escasez de alimentos. ¿Por qué te preguntaba esto? El tema de los transgénicos forma parte del debate en el diálogo nacional de la gran minga agropecuaria. A ver, yo creo que en el ámbito de la ley de semillas, que es donde se planteó el tema transgénico, la posibilidad de hablar de importar semilla transgénica para investigación es necesaria. No, y hay que tomar otra consideración. El tema, la palabra misma transgénico, prácticamente se ha dejado de utilizar en el planeta hace 10 o 15 años. Realmente el tema de investigación para beneficio agropecuario hay que mejorarlo ampliamente. ¿Quién no descarta, por ejemplo, que a través de mejoramiento genético podamos desarrollar semillas ancestrales como oca, como mashua, como amaranto, y poder tener mayores productividades o poder solventar los problemas de ciertas plagas y poder desarrollarnos mejor?
Hay los muchos superalimentos, de los superalimentos del mundo, muchos están en la lista de los productos ancestrales de los incas que los tenemos en el Ecuador. ¿Por qué bloquearnos a la tecnología? Y lo he escuchado muchas veces a César Pazimiño justamente decir, oigan, un ratito, aquí no hay ningún problema, que hay que seguir creciendo. ¿Coincides con César entonces? Coincido plenamente en ese ámbito, en ese aspecto con César. No coincidiremos en todo, pero hay que pensar en un país que se desarrolle tecnológicamente. Y por lo que veo usted sintoniza Pulso Político también. Qué bueno. Vemos algo de... Vamos a lo siguiente. Ha estado en conversaciones con la ministra como sector, me refiero con el ministerio más que con la ministra. Pero, ¿qué metas? ¿Qué cronograma se están poniendo? Porque si no es conversación tras conversación tras conversación, y yo te voy a hacer franco, y lo hablo a la Cámara directamente, a mí me preocupa las posiciones políticas al interior del Ministerio de Agricultura. Cuidado, creen que eso es una cuota política y no es una necesidad del pueblo ecuatoriano. Clarito se los digo. A ver, yo creo que la política a la agricultura debemos despolitizarla. Algún momento... tenemos que ver los colores de las lechugas o de los tomates, pero realmente tenemos que pensar que la agricultura para el Ecuador es un proveedor de alimentos, de seguridad alimentaria. En el 60% de las exportaciones totales salen del sector agropecuario. Pero por efecto de tiempo. Entonces, vamos a mi pregunta. ¿Hay cronogramas, hay metas establecidas? Momento, son 60 días ya de este gobierno. Hablemos de la gran minga agropecuaria. ¿Cuál es la meta establecida en estos 60 días y el cronograma? De la meta establecida en los primeros 60 días de gobierno, recordemos que todo se dilató hasta la conformación del Consejo Consultivo Tributario, productivo y tributario, y a raíz de eso han arrancado un pocotón de diálogos. En este momento lo que se está viendo son diálogos donde se recibe a todo el mundo, se invita inclusive a través de redes sociales. Yo creo que hay que ir viendo ya concreciones. No sentimos esas concreciones todavía y más bien invitamos, y esto sí lo hago también viendo a la Cámara, como aprendiendo de Carlos, viendo a la Cámara. Concretemos temas, hagamos cronogramas, es fundamental determinar metas y ponernos hojas de ruta. ¿Qué queremos hacer con los productos de sierra, con los productos de soberanía alimentaria, con los productos de agroexportación? El Ecuador tiene potencial de hacerlo, pero tenemos una carga en jurisdicciones, en leyes, COTAD, tierras, agua, semillas, sanidad agropecuaria, ordenamiento territorial y gestión de suelo, ley de eficiencia de la contratación pública, que más allá de ser leyes que fomenten de alguna manera la confianza, son leyes que fomentan la desconfianza. Y ante la desconfianza la inversión se mantiene distante. Tenemos que tener claros ciertos parámetros para poder construir futuros. En la entrevista pasada se hablaba mucho del tema confianza. La confianza es la que trae la inversión no viene de gratis. Tenemos que hacer una revisión de lo tributario, simplificar los trámites. Hay que ver qué hacer. Y termino con esta parte. El Foro Económico Mundial acaba en su publicación del 2016, acaba de publicar los índices de competitividad. Le acaba de poner al Ecuador la peor calificación o la mayor complicación, si queremos decirlo así, en lo que es regulaciones laborales. Ya no es que los empresarios del Ecuador o los gremios están viéndolo así. Es una evaluación internacional que lo está viendo así. Tenemos que mejorar parámetros de competitividad, porque para la única forma de controlar los contrabandos, que la cebolla, que el frijol, que la papa, que el ganado, la única forma de controlar el contrabando en términos reales no es con muros, es con competitividad y con productos que estemos a la par y que ya no sea atractivo, porque mientras haya una diferencia de precio muy importante, lamentablemente el fomento al contrabando va a seguir porque es un negocio lucrativo, por más que sea ilegal. Gracias, Rodrigo Gómez de la Torre, por estar con nosotros. Y como conclusión señores del Ministerio de Agricultura, menos verbalización y más acción. 60 días, suficiente para tener un cronograma y establecido metas. Ya la política cambió, y hace tiempo que los ecuatorianos necesitamos concreciones. Un fuerte abrazo. Me dicen que nuestra entrevista
desde Guayaquil ha tenido algún tipo de inconveniente. Aparentemente, yo no sé si es inconveniente técnico o el invitado no llegó. Me dicen que el invitado no ha llegado. Espero pues algún tipo de explicación. En una fecha como la de Guayaquil, en sus 482 años de fundación, hubiera esperado que esto no ocurra. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo. Amo mi trabajo y recorrer Pichincha para mí es descubrir nuevas fuentes de inspiración. Es sentir el esfuerzo plasmado en grandes obras que para algunos significa un sueño cumplido. Obras que mantienen vigente la emoción del reencuentro y la satisfacción de llegar seguro, que nos hacen ver el futuro desde otra perspectiva. Que rescatan el valor de esa unidad que nos llena de orgullo. Recorrer Pichincha es sentir la tranquilidad del hogar. Es descubrir cosas que nos motivan a seguir construyendo una mejor provincia. Gobierno de Pichincha, eficiencia y solidaridad. Pichincha informa. Todos los jueves, 9:30 de la mañana por Ecuador TV. Y su reprise los sábados a las 18:30. Pichincha informa. Hoy celebra junto a nosotros a la Perla del Pacífico. Estaremos en vivo desde el Parque Samanes con mucha información. Además de emprendimientos, música y sano entretenimiento. Eso y mucho más. 8:30 por Ecuador TV. Que hacen que todo se aprenda, se hacen de ti, se hacen de ti. Sin lugar a dudas, las producciones más vistas y galardonadas del mundo. Documentales de gran interés y mundialmente reconocidos. Y en la pantalla de Ecuador TV. Los especiales de la BBC, de lunes a jueves 20 horas. Ecuador celebra los 482 años de la fundación de Guayaquil y por supuesto nosotros le contaremos algunas actividades planificadas para el deleite de turistas nacionales y extranjeros. Preste mucha atención. Pregones cívicos y desfiles marcaron la agenda de actividades de quienes visitaron Guayaquil por sus fiestas. Aquí le contamos los lugares que usted aún puede visitar. Buscaban un lugar para instalarse y disfrutar del show que duró más de 2 horas. El desfile náutico denominado El Río Guayas es mi destino contó la historia de los fieros piratas que llegaban al puerto y cómo los guayaquileños defendían su territorio. Me encantan todo lo que hace, es súper lindo. Celebrando las fiestas de Guayaquil, la tradición de todos los años. Otros puntos de la urbe se llenaron de color y alegría gracias a los tradicionales desfiles y pregones cívicos. Fomentar a los chicos todas las prácticas que ellos pueden hacer y es más rendiendo homenaje a nuestra querida ciudad de Guayaquil. Que los jóvenes son el futuro de esa ciudad, pienso que deberían amarla y respetarla tales como los mayores lo hacen. Esta alegría, esta algarabía de nuestros niños y sobre todo este civismo que nunca se debe perder. Y para quienes buscaron degustar de platos típicos, también hubo espacio. Raíces sin duda que ya se ha convertido en un ícono, una tradición, ¿verdad?, gastronómica de Guayaquil. Es una feria, es un festival que abraza a más de 50.000 guayaquileños durante 4 días. Les recomiendo que vengan, la comida está buenísima. Es sabroso aquí, barato. Vengan a conocer los diferentes stands de comida que están muy sabrosos. Al Festival Gastronómico Raíces del Centro de Convenciones podrá asistir hasta el 25 de julio. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Por primera vez en 9 años, un presidente de la República asistirá a la sesión solemne convocada por el municipio de Guayaquil por los 482 años de fundación de esa ciudad.
El gran diálogo nacional empieza a dar frutos. Esta es la apreciación del coordinador zonal de la gestión política, Juan Salazar, quien considera que la inminente sesión solemne que engalanará a Guayaquil por sus fiestas de fundación es una muestra clara de ello. Como gobierno nacional tratábamos de trasladar estos espacios a los barrios, a los ciudadanos que nunca han podido tener la oportunidad de presenciar esta sesión solemne. El municipio ha accedido también a facilitar el acceso de varios compañeros que han estado con nosotros, organizaciones sociales. Indica que el escenario político cambió. Nosotros ya supimos manejar la situación en materia de confrontación, en materia de enfrentar a las fuerzas de oposición que le causaron mucho daño al país hace más de 15 o más de 20 años. Llegó el momento de retomar el tema del diálogo, de retomar esas, no podríamos decir alianzas, sino coordinaciones específicas con gobiernos autónomos descentralizados que no son de la línea gobernista. Destaca, por ejemplo, que cada vez más sectores se suman al combate contra problemáticas sociales como el consumo de drogas o el fortalecimiento de la seguridad articulada. Ahora tenemos esta alianza donde vamos a entregarle los lotes con servicios al gobierno nacional para que ellos vendan las casas y las entreguen, de manera gratuita, no venta, sino entrega gratuita a las personas menos favorecidas. Está previsto que en el marco del evento, al que asistirá el presidente Lenín Moreno, se firme un convenio que ratifique la concesión de 100.000 metros cuadrados de terrenos municipales para la construcción de viviendas para la misión Casa para Todos del plan Toda una Vida. Eso nunca debió ser una novedad, debió ser siempre una costumbre normal. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Un futuro de prosperidad en un ambiente digno para vivir es lo que aspiran los habitantes de Monte Sinaí. Gracias a la iniciativa gubernamental se ejecutan procesos técnicos y jurídicos para legalizar los predios. Los guayaquileños, habitantes de al menos 800 hectáreas en el noroeste de la urbe, están próximos a ser dueños de sus lotes. Según la disposición del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el único requisito es su documento de identidad y llenar un formulario. Esto les genera mayor tranquilidad. Me parece excelente porque así yo puedo seguir construyendo mi casa. Pronto será la dueña de su terreno ya. Me imagino que sí. Ya con eso me dijo que ya... Ahorita ya nos estamos organizando mejor, sí, ya está más rápido. Incluso hasta nosotros mismos aquí ordenando a los compañeros para salir más rapidito. Tienen gran expectativa por la llegada del beneficio de ser propietarios del terreno, donde muchos empezaron con unas cuantas cañas hace más de 10 años. Según la información consolidada que maneja la Secretaría de Tierras, son 8.000 estructuras habitadas donde al momento se ejecuta el plan de ordenamiento territorial, aplicando las reformas a la Ley 88 que permite legalizar zonas invadidas. El cambio de las calles, porque realmente era hasta puro lodo prácticamente. Así, acá le puedo decir, está muy lindo y está bien lo que está haciendo el gobierno. Mientras que se enfatiza en el firme accionar de impedir más asentamientos, tanto en zonas de riesgo como en áreas destinadas para la futura obra pública, como polideportivos e incluso proyectos inmobiliarios como el de sociovivienda. Estamos encargados obviamente de prevenir que se sigan expandiendo las invasiones, de cuidar las zonas de riesgo, también las zonas protegidas del Ministerio de Ambiente, tratamos de cuidarlas. Pese a que la titulación de tierras debía ser el primer requisito para acceder a servicios básicos. Para efectos de que ellos consigan ya su resolución de adjudicación, la cual se envía al municipio para que le asignen un código catastral al municipio de Guayaquil y a su vez puedan ser inscritas en el registro de la propiedad del Cantón Guayaquil. El gobierno central priorizó la atención a esta zona alejada del centro de la urbe porteña. Estoy muy tranquilo más que todo con lo que están haciendo con nosotros, sabiendo que nosotros también somos seres humanos y bueno, todo lo que se está llevando todo a su tiempo, ¿no? Estamos esperando primero en Dios y después en lo que es el presidente. La inversión estatal desplegada en este sector suma cerca de $200 millones. Todo con el propósito de convertir a Monte Sinaí en una ciudad satélite y que el resto de su vida la zona sea de prosperidad y seguridad. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El presidente de la República, Lenín Moreno, participará a partir de hoy en las festividades julianas de Guayaquil con una serie de actividades que detallamos a continuación. Las actividades comienzan el lunes a las 11 de la mañana con una visita a Monte Sinaí para recorrer los predios donde se edificará y adjudicará soluciones habitacionales de interés social.
A las 18 horas se trasladará a la explanada de la Perla del Malecón Simón Bolívar para la firma de un crédito enmarcado en la segunda fase del dragado del río Guayas. Al siguiente día, a las 11 de la mañana, encabezará la ceremonia por el 76º aniversario del combate naval de Jambelí y el Día Clásico de la Armada Nacional, actos que se desarrollarán en el Parque de la Armada. El mismo martes a las 17 horas asistirá a la sesión solemne por los 482 años del proceso fundacional de Guayaquil en la Plaza de Integración del Malecón Simón Bolívar. La fiesta culminará la noche del 25 de julio con los guayaquileños en el concierto popular en honor a la ciudad, que se efectuará en Sauces 8. Este fin de semana, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, visitó Guayaquil para realizar varias actividades en el marco de las fiestas julianas. El segundo mandatario se refirió a las supuestas conversaciones entre Ricardo R. y directivos de Odebrecht e indicó que quien tome su nombre deberá responder ante la justicia. En medio de la ovación de los simpatizantes que lo esperaban, el vicepresidente Jorge Glass llegó a la cooperativa Pancho Jacome, ubicada en el norte de la ciudad, para ser parte de un desayuno popular. La mañana estuvo marcada de la gastronomía de la costa, pues más tarde llegó al Malecón de Guayaquil, donde se desarrolló el primer festival gastronómico y cultural afro-guayaquileño. Aquí en este lugar donde existe un asentamiento mayoritario de afroecuatorianos, en Guayaquil. Vamos a tener el baile afro, también vamos a tener esa otra música, la salsa, con nuestro yo de arroyo ecuatoriano y nuestras artesanías, nuestra vestimenta, todos para los guayaquileños. Los platos típicos, la danza y las tradiciones de los hermanos afrodescendientes engalanaron la fiesta. Que venga a disfrutar de nuestra cultura, de la marimba, del encocado, de la cocada. Tenemos encocado de concha, de cangrejo, de chuleta, tapado arrecho. Por otro lado, representantes de Creo insisten en llamar a juicio político al vicepresidente luego de la aparición de supuestos mensajes entre Ricardo R. y representantes de Odebrecht, donde se mencionan las iniciales JG. Con esto tenemos que redoblar el esfuerzo de fiscalización y analizar incluso si esto sirve como prueba adicional para un nuevo proceso de juicio político. Durante el recorrido se le consultó sobre el tema y respondió. Si alguien se ha tomado mi nombre, si alguien ha actuado en nombre mío, tiene que intervenir la justicia, tendrá que responder ante la justicia, sea quien sea. Este material, que llegó desde Brasil como parte de la cooperación con Ecuador, es investigado por la Fiscalía. Jocelyn Temera, Ecuador TV. Una comisión especial de la Asamblea Nacional investigará los casos de abuso sexual cometidos en instituciones educativas. Así lo dio a conocer el titular del Legislativo, José Serrano. Esta semana se prevé conocer quiénes la conformarán. Estas son las voces de varios de los 41 adolescentes que fueron violentados sexualmente por su profesor en la Academia Aeronáutica Pedro Traversari en 2010. Mi vida se convirtió solo en tristezas, en llantos. Todos fuimos amenazados, todos nos callamos por miedo. Yo no quiero que esto a nadie más le vuelva a pasar. La lucha de los padres ante la justicia por 7 años fue intensa hasta conseguir una condena. Nosotros nos sentimos indignados. Y vamos a seguir adelante hasta las últimas consecuencias. Tras mantener una reunión, el presidente de la Asamblea, José Serrano, con los padres de familia afectados y tratar el tema, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, anunció la creación de una comisión ocasional especial que llevará por nombre AMPETRA. Deberá investigar los próximos 2 años todos los casos de abuso sexual que se puedan estar dando o que se hayan dado en escuelas y colegios del Ecuador. Dicha comisión, que será integrada por los diferentes miembros de las bancadas de la Asamblea, tratará el tema de manera integral y no descartan reformas al Código Orgánico Integral Penal, así lo detalló la legisladora Viviana Bonilla. No solamente hay que castigar a quien en este caso comete el abuso sexual, sino también qué pasa con la responsabilidad de los rectores de los colegios, de los dueños de los establecimientos educativos. El objetivo es evitar que este tipo de casos se vuelvan a presentar, por ello la importancia de una política pública cohesionada, indicó la asambleísta Soledad Buendía. Tenemos que poner toda la mano dura, no solo en la legislación, en la prevención. Esta comisión se integrará en el pleno que desarrollará la asamblea en la ciudad de Guayaquil. Olga Velasco, Ecuador TV. Y atención, porque a partir del 31 de julio los jóvenes podrán postular a las universidades para continuar con sus estudios superiores. Deben escoger hasta 5 opciones. Le contamos más en el siguiente video.
Los jóvenes que rindieron la prueba Ser Bachiller deben seguir el siguiente proceso de admisión para las universidades, politécnicas e institutos públicos. Así lo dio a conocer la Secretaría de Educación Superior, CENESID. Primero se debe revisar el puntaje obtenido en la página web www.serbachiller.es y del 31 de julio al 4 de agosto podrá postular hasta en 5 carreras en orden de prioridad. Recuerde que al momento de escoger contará con información de los puntajes de postulación de los últimos periodos. Los resultados se conocerán entre el 7 y 10 de agosto, fechas en las que debe ingresar a su cuenta y aceptar o rechazar el cupo asignado. Si no obtuvo un cupo, el sistema vuelve a asignarlos entre el 13 y 16 de agosto. Si en ese plazo no dispone de una carrera asignada, podrá postular nuevamente entre el 17 y 21 de agosto. Los resultados los podrá verificar entre el 24 y 27 de agosto y aceptar o no la opción. Si hasta esa fecha no consiguió el cupo requerido, el sistema vuelve a asignar cupos del 30 de agosto al 2 de septiembre, fechas en las que debe revisar nuevamente su cuenta para verificar. Si su puntaje no fue suficiente y no obtuvo un cupo, la CENESID informará oportunamente cómo puede acceder a varias opciones de nivelación. Olga Velasco, Ecuador TV. Los ecuatorianos que residieron al menos 2 años en el exterior tienen hasta el 4 de agosto para obtener su certificado de migrante retornado, documento que viabiliza varios beneficios de inclusión económica y social. Alex Flores fue uno de los compatriotas que salió del país en 1999, afectado por la crisis financiera. Tras residir en España 15 años, regresó al país en 2014. Dice que Ecuador es un ejemplo para el mundo al tener una ley que resguarde por los derechos del migrante. Nos da un marco jurídico en el cual nosotros podemos estar inmersos y avanzar con propuestas de demás que antes no existía. La Ley Orgánica de Movilidad Humana plantea que los ecuatorianos que se radicaron en el exterior y que regresaron entre 2007 y febrero de 2017 tienen hasta el 4 de agosto para obtener el certificado de migrante retornado, un documento habilitante para acceder a programas y servicios para su reinserción económica y social. Tienen que llevar su cédula de identidad y el movimiento migratorio que lo sacan en el Ministerio del Interior. Este documento permitirá la homologación de estudios en el exterior, el acceso al sistema financiero, a una pensión jubilar, a programas de emprendimiento, entre otros beneficios. Eso es fundamental para nosotros para construir políticas públicas adecuadas. Alex cuenta que acudió personalmente a una de las coordinaciones zonales del Ministerio de Relaciones Exteriores a efectuar el trámite. Dice que fue inmediato. Ese certificado va a permitir presentarlo en las entidades públicas como un requisito previo para acceder a todos los beneficios que da la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Certificado que también se lo puede solicitar a través de la página web de Cancillería y posteriormente acercarse a regularizar con los documentos. Si ingresó a Ecuador pasado el 6 de febrero de este año, tendrá hasta 24 meses para obtenerlo. Olga Velasco, Ecuador TV. Y le contamos que en los próximos días el municipio de Quito firmará un acuerdo con el gobierno central para entregar terrenos que permita la construcción de viviendas como parte del apoyo del Cabildo a la ejecución del Plan Casa para Todos. Así lo detalló el alcalde Mauricio Rodas. Escuchemos. Estamos avanzando en los trámites correspondientes. En los próximos días se suscribirá un convenio marco con el gobierno nacional que nos permitirá seguir avanzando con la reforma a la ordenanza correspondiente y ya con la aprobación en el Consejo Metropolitano de la donación de este terreno. Es un terreno de 7.8 hectáreas que cuenta con todos los servicios y que será el primer terreno que el municipio de Quito donará. Tenemos un equipo de trabajo que está identificando distintos predios que son de propiedad municipal y otros que no lo son, pero que podrían ser declarados de utilidad pública y por lo tanto donados por el municipio de Quito para el desarrollo del programa Casa para Todos. En otro tema, este fin de semana se inauguró la denominada Copa La Carolina en Quito, un espectáculo deportivo en el que por 3 semanas participarán 4.000 deportistas de distintas edades en 300 equipos, los mismos que competirán en las disciplinas de fútbol y básquet. Este evento es organizado por el municipio capitalino con la colaboración de la empresa privada y tiene el objetivo de promover el deporte en época de vacaciones para la región Sierra. El denominado Paseo del Chagra concentró a cientos de turistas en el Cantón Mejía, aquí en la provincia de Pichincha. En este año participaron más de 2.000 jinetes de diversas partes del país. Por los 134 años de cantonización de Mejía, este fin de semana se efectuó el tradicional paseo procesional del Chagra en Machachi. Más de 2.000 personas fueron parte de las delegaciones de varias provincias del país que desfilaron en este evento.
mismo que inició en el Estadio El Chan y finalizó con una fiesta popular en la Plaza de Toros. Esta es la identidad de la serranía ecuatoriana, que hay que seguirla conservando, que hay que seguirla cultivando. Los denominados chagras, hombres de campo vestidos con ponchos de lana, zamarras y sombreros, lideraban las comparsas, siempre acompañados de sus legendarias chagras guarmis, mujeres con multicolores chales. Pues esta ha sido, es y será la tierra de los chagras. Aquí vamos a festejar todos los años y vamos a sacar adelante nuestra cultura chacarera. Este evento llamó la atención de cientos de visitantes nacionales y extranjeros. Muy bien, primera vez y excelente. Según las autoridades, esta gran fiesta en 2016 convocó a más de 60.000 personas y dinamizó la economía del lugar con ingresos aproximados a $1 millón. Olga Velasco, Ecuador TV. Noticias del mundo. Gracias a una llamada telefónica, la policía de San Antonio, en Texas, Estados Unidos, encontró un camión estacionado cerca de un centro comercial. Dentro del vehículo se encontró al menos 8 personas muertas y 20 heridas en estado crítico. Las autoridades sospechan que el hecho está relacionado con el crimen del tráfico de personas y al momento investigan lo ocurrido, incluyendo los videos de seguridad en los que se puede ver a varios vehículos alejándose del lugar, luego de recoger a otras personas que también habrían estado en el camión. Y tras los recientes hechos de violencia ocurridos en Jerusalén, el Papa Francisco hizo un llamado a la reconciliación y la paz. El sumo pontífice aprovechó el Ángelus dominical para expresar su preocupación por las recientes muertes de 6 personas, 3 israelíes y 3 palestinos ocurridas en la llamada Tierra Santa. Condenaron a uno de los supuestos responsables del llamado Juego de la Ballena Azul. Además, en Estados Unidos los bomberos lograron controlar del momento un incendio que amenazaba un parque nacional. Aquí nuestro resumen de noticias internacionales. La justicia mexicana anunció que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, será llevado a juicio acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Duarte permanecerá en prisión hasta que se lleve a cabo el juicio. Willy Arteaga, el venezolano reconocido mundialmente por participar en las manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro, acompañado de su violín, este fin de semana resultó herido por el impacto de una pelota de goma. El joven, quien fue invitado al Congreso de Estados Unidos y que participó en Nueva York de una manifestación contra el gobierno de su país, aseguró en su cuenta de Twitter que no dejará de salir a las calles. El Cuerpo de Bomberos de California, Estados Unidos, logró este domingo detener el avance de un incendio forestal que ya consumió más de 305 kilómetros cuadrados de terreno, ubicado muy cerca del Parque Nacional Yosemite. De acuerdo a las autoridades, las llamas están contenidas en un 40%, pero tomará al menos 2 semanas poder extinguirlo por completo. Hay indignación en Rusia luego de que un tribunal condenara a 3 años y 4 meses de prisión a Philip Budeikin, quien es considerado como uno de los responsables de la creación del llamado Juego de la Ballena Azul, que ha provocado el suicidio de cientos de adolescentes alrededor del mundo. De acuerdo a medios locales, pese a que Budeikin reconoció su influencia directa en 17 suicidios, se comprobó su responsabilidad tan solo en 2 casos de jóvenes que sobrevivieron. Fernanda Vera, Ecuador TV. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Aquí llegamos en este recorrido por el ámbito nacional e internacional, pero Ecuador está de fiesta porque la Perla del Pacífico cumple 482 años de fundación y nuestra compañera Guadalupe Ayoví se encuentra en el Parque Samanes para contarnos más de las actividades planificadas. Así que póngale ganas a su semana. Esto es lunes y esto fue Noticias 7.